Bien, una vez explicado esto, entonces ya tendremos que tener un poquito más claro cuando hablemos de un cuerpo que sea parte de un camino eléctrico, o sea, de un camino por el cual están circulando cargas eléctricas, un caudal de cargas eléctricas. Ya después de todo esto, entonces sabríamos cómo referenciar a esa intensidad de carga eléctrica que circula a través de ese cuerpo y cómo interpretar desde el punto de vista del signo, del valor numérico de esa intensidad y del sentido que le dimos a la referencia que es nuestra flechita, interpretar qué caudal de carga se estaría moviendo e interpretar qué tipo de estado de carga se estaría moviendo para cada lado. Si un estado de carga positivo, o sea de huecos, o si un estado de carga negativa, o sea de transporte de electrones. Bien. Visto esto, vamos a meternos ahora con otro concepto importante que nos va a llevar a otra variable involucrada en la ley de Ohm que mencioné al comienzo de la videoclase, que es el concepto de campo de fuerzas eléctrico. Campo de fuerzas eléctrico se lo va a identificar con la letra E mayúscula y, como vamos a ver, se trata de una magnitud vectorial, por eso le vamos a dibujar la flechita arriba. ¿Sí? ¿Qué es el campo de fuerzas eléctrico? El campo de fuerzas eléctrico es una zona del espacio en la cual yo sé que si coloco un cuerpo con carga eléctrica en cualquiera de sus puntos, ese cuerpo va a terminar experimentando la acción de una fuerza eléctrica. ¿Sí? Ahora, si yo ese mismo cuerpo quizás lo coloco acá, voy a ver que en este punto del espacio también actúa mi campo de fuerzas eléctrico. Pero voy a ver que actúa de una manera diferente. Quizás actúa en este otro punto, actúa así. ¿Sí? Entonces, investigar lo que es el campo de fuerzas eléctricos es investigar qué es lo que le sucede a cualquier cuerpo con carga en cada uno de los distintos puntos de un espacio. No investigar quién genera esta acción sobre estos cuerpos. Ahora, haciendo un paréntesis, yo sé que si sobre estos cuerpos se generan estas acciones de fuerza, es porque hay otro cuerpo que está con carga eléctrica en cercanía de este espacio, porque justamente las fuerzas eléctricas vienen de a pares y se generan mutuamente entre cuerpos, uno al otro. Por lo tanto, esto puede estar ocurriendo porque de repente yo acá tenga un cuerpo que tiene una cantidad de carga eléctrica que evidentemente sería de signo contrario al tipo de carga eléctrica que tiene este otro cuerpo. ¿Por qué de signo contrario? Porque las fuerzas que este cuerpo ejerce sobre ellos es de atracción. Pero este cuerpo ejerce sobre este también una fuerza de atracción hacia ellos. Sí, pero eso no me interesa analizarlo. Porque yo acá puedo tener este cuerpo o puedo tener de repente un cuerpo mucho más grande, con una cantidad de carga eléctrica mucho más grande, pero que está más distribuida, ¿sí? Y que de alguna manera no me interesa analizar la situación de quién genera estas fuerzas sobre estos cuerpos, sino que me interesa analizar la situación de cómo es la fuerza eléctrica que, independientemente de quién la genere, se genera sobre cada uno de los cuerpos que están acá. No sé si se entiende. Espero que sí. Bien. Ahora, la intensidad de estas fuerzas eléctricas dependía de la cantidad de carga de este cuerpo 1 y de la cantidad de carga de este cuerpo 2 puesto en esta posición o en esta. O sea, que esta fuerza y esta fuerza tiene una intensidad de carga que habíamos dicho
de acuerdo a una ley llamada ley de Coulomb, se corresponde a una constante que vale siempre lo mismo mientras el medio no cambie, o sea, mientras el material que hay acá en el medio sea siempre el mismo, el valor de esta constante se saca de una tabla y vale siempre lo mismo. Si yo acá tengo el vacío, esta constante K tiene un valor. Si yo acá tengo un gas con una determinada presión y determinadas características, este valor de K tiene otro valor. Si yo acá esto está todo hundido dentro de una masa de líquido, de acuerdo a qué tipo de líquido sea, el medio que hay acá, el valor de K tiene otro valor diferente. O sea, el valor de K de alguna manera es un valor que a mí me va a estar diciendo en qué medida lo que tengo acá como medio material influye sobre esta fuerza. Digamos que cuando el medio tenga valores de K más elevados, quiere decir que este medio permite que la fuerza eléctrica se genere con más intensidad. Cuando este valor de K tenga valor, el medio que tengo por acá, tenga valores de K más pequeños, quiere decir que ese medio hace que la fuerza eléctrica que se pueda generar sobre los cuerpos que hay dentro de él sea más atenuada. ¿Está bien? Por eso yo de alguna manera les había dicho, podemos considerar en lugar de un igual ahí para lo que es la intensidad de la fuerza eléctrica, podríamos considerar un es proporcional. ¿Está bien? Bien, la formulita de la ley de Coulomb después lo que me decía era que la intensidad de carga eléctrica, de fuerza eléctrica, dependía de manera directamente proporcional a la cantidad de carga que tiene este cuerpo y a la cantidad de carga que tiene este cuerpo que está acá. Y que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba a este cuerpo de el que genera el campo eléctrico. Esto sería una distancia 1 y a esta la podríamos llamar distancia 2 a la que moví mi cuerpo un ratito después. ¿Está bien? Bien, analizando esta situación, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que si yo estoy acá con mi cuerpo en esta posición y aumento la cantidad de carga del cuerpo 2, ¿qué es lo que va a pasar con la intensidad de la fuerza eléctrica? La intensidad de la fuerza eléctrica va a aumentar también. ¿Por qué? Porque esto es el cuerpo 2. Dado esto que no se modificó, porque la distancia se mantuvo igual, el medio no cambió y la cantidad de carga del cuerpo que genera el campo, que genera las fuerzas, no cambia, la considero constante, entonces aumenta este valor. Si aumenta este valor, aumenta el valor de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo a este cuerpo lo muevo para acá, como dije, con la fuerza eléctrica? O sea, yo ahora lo que hice es hacer que la distancia aumente. ¿Qué va a pasar con la intensidad de fuerza eléctrica que se genera sobre él? Bueno, un poco ya está dibujado acá. La intensidad de fuerza es evidente que disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque en este caso lo que estoy diciendo es que no cambió el medio, por lo tanto el valor de K no cambia. No cambia el cuerpo 1 en cuanto a su cantidad de carga, porque a este no lo quiero ni siquiera meter en mi análisis, pero tampoco cambia en este caso la cantidad de carga concentrada en el cuerpo 2. Por lo tanto, todo esto que está acá no cambia, pero lo que sí cambia es la distancia. Si aumenta la distancia, esto que no cambia respecto de la situación anterior, dividido en una distancia más grande, va a hacer que esta fuerza me dé más chica, que se achique. ¿Sí? Este es el fenómeno de lo que es la interacción eléctrica, analizado un poquito más profundo de lo que ya lo hicimos respecto de lo que marca la ley de Coulomb, que es esta formulita que está acá. Ahora bien, si yo dije que a este cuerpo a mí no me interesaba analizarlo, por eso ni siquiera vi que acá tenía una fuerza igual a esta o una fuerza igual a esta en el segundo caso, si a mí no me interesa analizar lo que le pasa a este cuerpo, si a mí solamente me interesa analizar lo que ocurre en cada punto del espacio donde yo pueda llegar a colocar un cuerpo con carga eléctrica. Para este punto del espacio, yo digo, va a haber un campo eléctrico
un valor de campo eléctrico asociado. El valor de campo eléctrico asociado a este punto del espacio, a mí lo que me tiene que decir básicamente es, con la cantidad de carga y el tipo de carga del cuerpo que yo coloque acá, cuál es la fuerza que a ese cuerpo le va a estar actuando. O sea, la fuerza eléctrica que va a ocurrir en un punto determinado del espacio sobre un cuerpo determinado, esa fuerza eléctrica yo la debería poder calcular como un valor de campo que existe en este punto multiplicado por la cantidad de carga del cuerpo que coloque en este punto. ¿Por qué? Porque esto, para este punto del espacio, tiene que ser un valor fijo. Un valor fijo, ¿por qué? Porque yo considero fijo al medio, considero fija la distancia del cuerpo que genera esta fuerza eléctrica y considero fijas las características del cuerpo que genera esta fuerza eléctrica sobre este segundo cuerpo. Por lo tanto, si todo eso es fijo, yo puedo meter a todo eso adentro de una bolsa llamada campo eléctrico y decir que en este punto el campo eléctrico tiene un valor determinado y que para saber qué fuerza eléctrica se genera sobre un determinado cuerpo que yo coloque acá, lo único que tendría que hacer es multiplicar a ese valor predeterminado de campo en este punto por la cantidad de carga eléctrica que tiene el cuerpo que coloco en este punto y automáticamente tendría que poder calcular el valor de la fuerza que se genera en este punto sobre ese cuerpo que voy a colocar ahí. Bien, ¿cómo se llega a eso? Eso es algo que aparte yo quizás lo podría medir con un elemento de medición o que de repente me lo podrían dar como dato y entonces evitarían, dándome el dato de cuánto vale el campo eléctrico en este punto, evitarían tener que plantearme toda la situación. Decirme que acá hay un cuerpo que tiene determinada cantidad de carga y que está a determinada distancia de este otro punto. O sea, me podrían evitar dar toda esa información si solamente a mí me dan la información esta. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en este punto? Entonces, si yo voy a la fórmula de la ley de Coulomb, puedo darme cuenta cuánto vale esto. K, dijimos, va a terminar siendo fija porque el medio no cambia, es siempre el mismo. La cantidad de carga del cuerpo 1 va a ser fija porque dijimos que considero que ese cuerpo no cambia. Y la distancia que va a haber entre el punto que estoy analizando y el cuerpo que genera el campo va a ser siempre la misma porque el cuerpo este, dije, no lo voy a cambiar tampoco de posición. Por lo tanto, todo esto que tengo acá es un paquete que para un determinado punto del espacio, ¿sí?, vale siempre lo mismo. Entonces, a todo esto que tengo acá es a lo que voy a llamar intensidad de campo eléctrico. Entonces, es ahí donde, de alguna manera, yo puedo llegar a la expresión que escribimos más arriba y que ahora terminamos formalizando desde un punto de vista más matemático de dónde viene. Podemos entonces decir que la fuerza que existe en un determinado punto del espacio es igual al valor del campo eléctrico en ese punto del espacio multiplicado por la cantidad de carga que tenga el cuerpo que yo coloque en ese punto del espacio. Espero que entonces se entienda. Si a mí agarran, vamos a un resumen, ¿sí? Si a mí agarran y me dicen que en este punto el campo eléctrico tiene un valor de 3 newton sobre Coulomb, lo que me van a estar queriendo... y me dan la idea de que es para allá el campo, porque dijimos que es vectorial, o sea, en este punto de aplicación hay un vector campo eléctrico que apunta para allá y que vale 3 newton por Coulomb. ¿Qué pasa si yo vengo con un cuerpito cuya cantidad de carga es igual a 2 Coulomb positivos? Si me vienen con este cuerpo que tiene una cantidad de carga igual a 2 Coulomb positivos,
lo que voy a ver es que cuando lo coloque acá, a este cuerpo, cuando lo coloque acá, si esto equivale a 3 newton por coulomb, pero el cuerpo tiene 2 coulomb, por cada coulomb me está diciendo el campo eléctrico que va a generar una fuerza de 3 newton. O sea que este cuerpo metido acá va a experimentar una fuerza de 3 coulomb, de 2 coulomb por 3 newton por coulomb. O sea, 2 por 3 me va a terminar dando una fuerza de 6 newton. O sea, va a terminar experimentando una fuerza para allá que va a ser del doble del valor del campo porque tiene 2 coulomb. Esta sería la fuerza eléctrica que experimentaría este cuerpo metido acá, que sería igual a 3 newton por coulomb por 2 coulomb. Coulomb con coulomb se va y me va a terminar quedando 6 newton. Ahora, yo puedo tener que de repente, en lugar de meter ahí un cuerpo de carga positiva, puedo agarrar, venir y decir, bueno, ahora quiero colocar un cuerpo con una carga negativa de menos 3 coulomb, por ejemplo. Lo quiero meter ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, el vector campo eléctrico me está indicando para dónde empujaría la fuerza eléctrica al cuerpo que meto ahí si es positivo. Eso es lo que me está indicando con su sentido el vector campo eléctrico. Por eso, en el primer caso, como yo lo que metí ahí era un cuerpo con carga positiva, la fuerza empujó en el mismo sentido y dirección que el vector campo eléctrico. Pero yo ahora voy a meter un cuerpo negativo acá. Por lo tanto, la fuerza se va a generar sobre la misma dirección que el vector campo eléctrico, pero en sentido contrario. Y va a tener el triple de esta longitud, porque esta longitud o esta intensidad equivale a la fuerza que se genera por cada coulomb. Este tiene 3 coulomb negativo, así que voy a tener 1, 2, 3 más o menos, podríamos decir. O sea, voy a tener que la fuerza va a ser esta. ¿Sí? ¿Por qué me dio esto? Me dio esto porque en este caso la fuerza que va a experimentar este cuerpo, si lo meto en ese punto, es igual a, otra vez, 3 newton por coulomb por, y ahora sería menos 3 coulomb. Coulomb con coulomb otra vez se va, 3 por 3 me da 9. El menos queda acá adelante y esto me estaría dando newton, y esto lo que me está indicando es justamente el cambio de sentido respecto al sentido del vector campo eléctrico en ese punto. Bueno, espero que se esté comprendiendo el concepto de campo de fuerzas eléctrico. Pero resumiendo entonces, el concepto de campo de fuerzas eléctrico me sirve justamente para ¿qué? Para poder decir, de alguna manera describir, cómo se generan fuerzas eléctricas en un punto del espacio, cómo son esas fuerzas que se generan, sin tener que tener en cuenta quién las genera. Yo ese valor quizás lo puedo llegar a medir con un instrumento y entonces conocer en este punto que está acá, por ejemplo, qué valor tiene el campo eléctrico, y no sé quién lo genera, pero lo puedo medir y sé qué valor tiene. Entonces con eso yo ya sé qué es lo que va a pasar si me vengo con un cuerpo con una determinada cantidad de carga y lo coloco ahí. ¿Cómo sé lo que va a pasar? Y bueno, porque como conozco qué valor tiene el campo eléctrico en ese punto, puedo, como se ve acá, tranquilamente calcular el valor, y si encima el campo eléctrico a mí me lo indican vectorialmente, puedo conocer también qué sentido y dirección va a tener la fuerza eléctrica que va a experimentar este cuerpo si lo coloco en ese punto de ahí.
Todo sin tener que considerar quién genera esa fuerza sobre este cuerpo. Ese es el concepto de campo de fuerza eléctrico.